también a los hermanos de la Iglesia La Roca, que son hermanos y vecinos de nuestra iglesia, la Vivienda Popular, de donde venimos en esta ocasión para estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Así que es un gusto estar aquí con ustedes exponiendo la palabra de nuestro Dios, y para ello entonces vamos a ir de manera directa al texto de esta mañana que vamos a estar estudiando. Vamos a situarnos en el libro de Deuteronomio capítulo número 6. Deuteronomio capítulo número 6. Vamos a situarnos un poco aquí, mientras que permitimos que la presentación pueda mirarse ahí, porque me es necesario que vayan conmigo en esta mañana siguiendo el estudio de la palabra de manera organizada y dirigida como lo hemos hecho. Así que tengan un poco de paciencia. Antes de ello, vamos a orar para que sea Dios quien nos dirija en el estudio de hoy. ¿Les parece bien? Oremos. Querido Señor, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias porque nos permites tener tu palabra entre nuestras manos, nos permites estudiarla, nos permites aprender de ella, y pese a que hay tantas cosas que hacer en nuestro día a día, nos permites todavía voltear al cielo, recordarte, empujarnos a tu palabra, estudiarla e ir aprendiendo un poco más de ti. Rogamos que en esta mañana nos acompañes en la persona del Espíritu Santo, que lo que veamos hoy pueda ser de ayuda para nosotros como tus hijos, como tus criaturas, y que a la vez podamos ser una luz para otros hogares y otras familias en este mundo. Sé con nosotros y sé también con las personas enfermas en este mundo, con las personas que están sufriendo, con las personas que están luchando, Señor, contra alguna situación difícil y compleja. Lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, pues gracias a los chicos que están trabajando acá con el tema de la tecnología, porque vaya que estábamos entre que se iba a hacer posible ver o no la presentación, debido a que el formato en que yo trabajé mi presentación no es compatible con el equipo que se tiene aquí, pero no sé cómo lo hicieron, ellos son los expertos y lo lograron hacer, así que gracias chicos y gracias a Dios por ello. Bueno, pues ahí está, bien. El título del tema de esta mañana lleva por nombre El hogar, primer fuente de educación. Vuelvo a repetir, el hogar, primer fuente de educación. Y voy a pedirle entonces a Ángel que me ayude avanzando un poquito allí. Y la primera pregunta con la que quiero arrancar en esta mañana es: ¿para qué educamos hoy? Esta es la pregunta con la que vamos a partir en el estudio de esta mañana, ¿no? ¿Para qué educamos hoy? Y más allá de esta pregunta es hacernos otra más, como ¿es importante la educación en el hogar? ¿Y por qué es importante la educación dentro del hogar? ¿No deberíamos entonces estar esperando que la educación que reciben nuestros hijos, o incluso algunos de nosotros ya adultos, sea estrictamente en un lugar como son las escuelas y los colegios o bien las universidades? ¿Por qué tendríamos que estar hablando de una educación que se imparta en el hogar? Bueno, eso es lo que vamos a estar discutiendo en los próximos minutos. Pretendo no alargarme mucho porque el tema está un poco largo, así que vamos a tratar de respetar los tiempos que se tienen para este espacio, y vamos a ir entonces de lleno a Deuteronomio capítulo número 6, versículos 6 y 7. Dos versículos, dicho sea de paso, que son muy conocidos por la mayoría de todos nosotros. Me atrevo a decir que incluso de memoria para algunos de nosotros. Los hemos escuchado cientos de veces en campamentos, en sermones, en conferencias, en seminarios, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que dice Deuteronomio capítulo número 6, versículos 6 y 7? Dice lo siguiente, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué cosa? Sobre tu corazón, y las repetirás, dice el versículo número 7, a tus hijos,
hablarás, de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y aún cuando, ¿qué cosa? Cuando te levantes. Y estos dos versículos son aparentemente dos pasajes difíciles de extraer un tema para estudiar. Pero saben, en los últimos tiempos yo he estado siguiendo de manera cautelosa la educación que se están brindando tanto en los colegios y universidades públicas, y haciendo una comparación con lo que nosotros dentro de nuestra denominación religiosa, como adventistas del séptimo día, ofrecemos como colegios y universidades. Y me he dado cuenta que la educación que se está brindando en colegios y universidades públicas tiene una agenda de fondo. No vamos a hablar de eso en esta mañana, no es mi interés, pero lo único que quiero decir es que cada colegio, cada universidad, cada escuela primaria, secundaria, etcétera, tiene una agenda de trabajo que tiene que seguir. Nosotros, dentro de nuestra denominación religiosa, tenemos una agenda que estamos siguiendo y que tiene una variedad de objetivos a fin de que puedan estar asociados con los principios que nosotros tenemos en relación al concepto de educación. Pero me llamó la atención que es Moisés en el libro de Deuteronomio que nos habla acerca de este tema, el tema de la educación. Y quiero mencionar algunos aspectos importantes. Quiero mencionar por lo menos dos aspectos importantes que se desprenden de estos dos versículos que hemos leído. Y quiero que los tengan bien en mente, quiero que los mantengan allí, porque va a girar en relación a estos dos aspectos, va a girar el estudio de nuestra mañana, ¿ok? De esta mañana. Dos aspectos que se desprenden de Deuteronomio capítulo número 6, versículos 6 y 7. Número 1. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 nos habla acerca de una metodología de enseñanza. Número 2, Deuteronomio capítulo número 6, versículos 6 y 7 nos habla también acerca de un canal de enseñanza. Y quiero que mantengan estos dos aspectos que se desprenden de estos dos versículos que hemos leído de Deuteronomio capítulo número 6, porque vamos entonces a preguntarnos de qué manera estamos practicando la educación en la actualidad. ¿Sí? Vamos adelante, por favor, Ángel. Gracias. Antes de ver estos dos aspectos, tanto la metodología de enseñanza como el canal de enseñanza, quiero que veamos nosotros, o quiero que respondamos a la pregunta: ¿qué palabras hay que repetir según Moisés lo plantea en el versículo número 7? Mira, quiero que vayamos de manera muy rápida nuevamente a Deuteronomio 6, versículo 7, porque dice lo siguiente. Arranca este versículo de la siguiente manera, dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y aun cuando te levantes. Y mi pregunta en esta mañana entonces es: antes de hablar acerca de la metodología que Moisés está intentando enseñar a los israelitas de su época y hablarnos también del canal de enseñanza de la época, mi pregunta es: ¿qué es lo que Moisés le pidió a los israelitas de su época que repitieran a sus hijos, que hablaran de ello estando en su casa, andando por el camino, al acostarse y aún incluso al levantarse? ¿Ok? Quiero que, bueno, pues ahí ustedes ya lo están viendo, no era el plan que se adelantó, ¿no? Pero quiero que pongamos el contexto de la metodología, ¿sí? Y del canal de enseñanza que vamos a ver que se utilizaba en la época de Moisés. Número 1, miren, ¿qué palabras hay que repetir? ¿Qué es lo que Moisés estaba pidiéndole a los israelitas de su época que repitieran
en todo momento, en cada uno de los escenarios que vemos descritos en el versículo número 7? Bueno, en primera instancia, los 10 mandamientos. Mira, la primera cita que nosotros vamos a ver a continuación es Deuteronomio capítulo número 5, versículo número 7 al 21. No lo vamos a leer porque Deuteronomio capítulo 5, versículo 7 al 22 es la segunda versión de lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. La primera versión de los 10 mandamientos la encontramos en Éxodo capítulo número 20, versículos 3 al 17. Pero Deuteronomio capítulo 5, versículos 7 al 21 nos ofrece la segunda versión de los 10 mandamientos. Ahora hay una distinción interesante en esta segunda versión que vemos de los 10 mandamientos y que por si fuera poco es Moisés que recita esta segunda versión de los 10 mandamientos. La distinción es que esta segunda versión de los 10 mandamientos está más extensa a la primera versión que vemos en Éxodo capítulo número 20. No vamos a hablar, no vamos a cotejar, ni vamos a ver los paralelismos, ni los detalles, ni las similitudes que hay entre estas dos versiones de los 2 mandamientos, entre Deuteronomio capítulo número 5 y Éxodo capítulo 20. Pero quiero destacar lo siguiente, por lo menos. Quiero que entendamos que la primera versión de los 10 mandamientos que vemos en Éxodo capítulo número 20, versículos 3 al 17, Dios se la está dando a un pueblo que recién ha salido de la esclavitud. Mientras que la segunda versión de los 10 mandamientos que vemos registrados en Deuteronomio capítulo número 5, versículos 7 al 21, Moisés se la está dando a la segunda generación de israelitas, que son la descendencia directa de aquella primera generación que ha salido de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Así que noten esta distinción. Esta distinción es interesante porque nos lleva a la siguiente pregunta. Mientras que en Éxodo capítulo 20 es Dios quien da la primera versión de los 10 mandamientos de manera auditiva, el pueblo está escuchando la voz de Dios a la orilla del monte Sinaí. En Deuteronomio capítulo 5 es Moisés quien está dando esta segunda versión de los 10 mandamientos. Y la pregunta es, ¿por qué Moisés está dándole esta segunda versión de los 10 mandamientos al pueblo de Israel? Bueno, porque como hemos dicho, en primera instancia, Moisés está dirigiéndose específicamente a la segunda generación de israelitas. Es decir, a la primera descendencia de aquellos israelitas que recién salieron de la esclavitud de Egipto. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Estamos siguiendo el lineamiento hasta este momento? Excelente. Bueno, número 2, que lo que vemos en Deuteronomio capítulo número 5, versículo 7 al 21, como ya dijimos, una segunda versión de los 10 mandamientos, Moisés la pone en el contexto inmediato del capítulo número 6. Dicho de otro modo, las entrañas, el fondo, el contexto literario en que se desarrolla el capítulo número 6 y específicamente las palabras de los versículos 6 y 7 de Deuteronomio 6 tiene que ver directamente con el capítulo número 5. En otras palabras, el contexto inmediato de Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, tiene que ver en primera instancia con la segunda versión de los 10 mandamientos, con los 10 mandamientos que vemos en Deuteronomio capítulo 5, versículos 7 al 21. Ese es el primer tema que Moisés aborda previo a llegar a los versículos 6 y 7 de Deuteronomio capítulo número 6. Y perdonen que sea tan repetitivo, pero es que la repetición es el mejor método de aprendizaje que nosotros podemos tener. Y ahorita quiero que ustedes entiendan por qué. ¿Sí? El segundo tema que vemos en el fondo de Deuteronomio capítulo número 6 tiene que ver con la historia de los pactos entre Dios y su pueblo. Mira, ahora sí, vamos a leer porque los versículos que están aquí son solamente 2, no es un
cuerpo grande de versículos que nos puedan quitar mucho tiempo en este estudio. Así que, mira, vamos de manera muy rápida al capítulo número 5, versículo número 1 y 2. Ahí dice el versículo 2, pero para que puedas entender el contexto inmediato, vamos a leer desde el versículo número 1. Dice, el versículo número 1 dice, llamó Moisés a todo Israel. Moisés está hablando a Israel. No es Dios hablando a través de Moisés, aunque Moisés seguramente está siendo dirigido por el Espíritu de Dios. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo ¿qué cosa? Hizo pacto con nosotros ¿en qué lugar? En Horeb. Así que nota cómo es que el primer recordativo el segundo recordativo que Moisés le hace a los israelitas de su época, que dicho sea de paso, son esa generación que están próxima a cruzar el río Jordán para ocupar la tierra prometida. La tierra que la primera generación de israelitas no ocupó a raíz de la incredulidad y la falta de fe que tuvieron a raíz de ver que la tierra estaba ocupada por gigantes, por personas guerreras con fuerza, con gran fortaleza militar y que casi eran imposibles de vencer. Pero ahora están próximos a entrar, y de hecho Deuteronomio es el último libro de Moisés, y sabemos la historia acerca de Moisés, cómo es que no pudo entrar a la tierra prometida. Y ahora me imagino a Moisés ya en la avanzada de su edad, 120 años aproximadamente, que es lo que nos dice la Biblia, fue la edad en la que murió, siendo muy estricto Moisés, escribiendo estas palabras para que las nuevas generaciones de israelitas recordaran en todo momento lo que Dios ha hecho e hizo con ellos en el pasado y lo que estará por hacer en el futuro. Así que lo primero que vemos en el versículo número 1 es a un Moisés recordándole a la nueva generación de israelitas: no te olvides de los estatutos y los decretos que Dios te dio en el monte Horeb, y que, dicho sea de paso, este fue el pacto que él hizo con sus padres en este lugar. Versículo número 10 de Deuteronomio capítulo número 6. Volvemos a encontrar esta misma idea o este mismo tema acerca de la historia de los pactos entre Dios y su pueblo. Mira lo que dice el versículo número 10 de Deuteronomio capítulo número 6. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas, que tú, ¿qué cosa? Que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, dice el versículo número 11, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas, y qué más, y que te sacies. Nota cómo es que Moisés tiene bien marcada y fresca la historia que Dios hizo a través de los pactos con sus antepasados. No te olvides. En otras palabras, es lo que Moisés está intentando decirle a los israelitas de su época. No te olvides del pacto que Dios hizo con sus padres en el monte Horeb. Pero no te olvides aún más del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados, con Abraham, con Isaac, con Jacob y con las generaciones posteriores. Un tercer tema que vamos a ver a continuación, por favor, tiene que ver con la historia de la liberación de Israel de Egipto. Deuteronomio capítulo número 5, versículo número 5 y 6 dice lo siguiente: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, versículo 6, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de qué cosa, de servidumbre. Así que nota cómo es que el tercer tema que se pone en el fondo de Deuteronomio capítulo número 6 tiene que ver con la historia de la liberación de Dios de Israel en Egipto.
Número uno, Dios, o mejor dicho, Moisés está trayendo un primer tema, como son los 10 mandamientos. Número dos, Moisés está hablando también acerca de la historia de los pactos que Dios ha hecho con sus antepasados y aún con la generación inmediata de estos nuevos israelitas que están a punto de entrar a la tierra prometida. Y hay un tercer tema que Moisés está trayendo a colación en su discurso, que tiene que ver con la historia de la liberación por parte de Dios de Israel en Egipto. Pero hay un cuarto y quinto tema que Moisés trata en el capítulo 5 y en el capítulo número 6, particularmente previo a los versículos 6 y 7. Y eso tiene que ver con Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, versículos 13 al 15. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo número 6, versículo número 4? Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué cosa? Jehová uno es. Y luego mira lo que va a decir los versículos 13 al 15, allí mismo. Dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y destruya de sobre, ¿qué cosa? Sobre la tierra. El cuarto tema que nosotros vemos antes y después de Deuteronomio capítulo número 6, versículos 6 y 7, tiene que ver con que Jehová es uno y Dios. Y este Dios está aún incluso por encima de todos los demás dioses que han creado los pueblos circunvecinos, los pueblos aledaños. Mientras que los pueblos alrededor de Israel son pueblos paganos que han creado y construido sus dioses de piedra y de madera. Este Dios que está hablando Moisés es un Dios que es vivo, es celoso, es un Dios real, es un Dios que ha liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto y que lo ha guiado durante un espacio de 40 días, de 40 años durante el desierto hasta casi llegar a entrar a la tierra prometida. Y el quinto y último tema tiene que ver con el amor a Jehová. Deuteronomio capítulo número 6, versículo número 5. Dice lo siguiente, dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas, ¿qué cosa? Y con todas tus fuerzas. Y noten cómo es que de manera inmediata leemos ahora sí el versículo número 6 que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarse y aún incluso al levantarse. Todas estas cosas hablarás a tus hijos de generación en generación. Les recordarás la manera en que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Les recordarás los estatutos y los decretos que yo les di en el monte Horeb, ¿sí? Les recordarás además la historia de los pactos. Hablarás de ellos acerca de mí como un Dios único, soberano, fuerte, celoso, poderoso, el único Dios por encima de todos los otros dioses en el mundo. Hablarás de ellos también de la bondad, la misericordia, pero sobre todo de mi amor hacia ellos como mi pueblo. Es eso lo que Moisés está intentando recordarle a esta nueva generación de israelitas que está a punto de cruzar el río Jordán y ocupar la tierra prometida. Y yo me pregunto, ¿por qué es tan grande el énfasis de Moisés en pedirle a esta nueva generación de israelitas que repitan estas palabras, que las tengan en su mente, que las tengan en su corazón, que hablen de ellas en el camino, en la casa, al dormirse o aún al levantarse? Yo me pregunto, ¿cuál es el gran énfasis que Moisés tiene con todo esto? Bueno, una vez que hemos develado
¿Cuáles son las palabras que Moisés está pidiendo a la nueva generación de israelitas que repitan en el camino, al dormir, al levantarse, etcétera? Vamos a hablar ahora acerca de la manera en la que habría que aplicar esta enseñanza. No sé si esa sea la diapositiva que sigue. Vamos a esperar un tantito. ¿Sí? Ok, excelente. Dice lo siguiente. Miren bien. El método que Moisés utiliza y que los israelitas de generaciones posteriores van a utilizar es el método de oír y repetir. Es el método de oír y repetir. ¿Es el método de qué cosa? Oír y repetir. A ver, una vez más. ¿Es el método de qué? Oír y repetir. Oír y qué? Y repetir. Quiero que se queden con esto en mente. ¿Por qué? Porque mira, el concepto de oír aparece por lo menos en 3 ocasiones en los capítulos 5 y 6. Y vamos de manera muy rápida a comprobar esto. Deuteronomio capítulo número 5, versículo 1. Dice lo siguiente: llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye, ¿qué cosa? Oye, Israel. Y luego viene lo que Moisés quiere decirle al pueblo. Versículo número 3 y 4 de Deuteronomio capítulo 6. Vuelve otra vez Moisés a utilizar este concepto de oye. Mira lo que dice, versículo número 3. Oye pues, oh Israel. Hay una pequeña variante ahí con esa exclamación de oh Israel, muy diferente a lo que vemos en el versículo número 1 del capítulo 5. Pero está claro que Moisés vuelve otra vez a utilizar la parte del escucha, oye. Y por si fuera poco, Moisés lo pone allí en el versículo número 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vayan bien en la tierra que fluye leche y miel. Claro que Moisés está hablando aquí de la primera versión de de la segunda versión de los 10 mandamientos que él mismo ya ha citado en el capítulo número 5. Pero en el versículo número 4, que es considerada, en la siguiente declaración del versículo número 4, que entre los judíos y los israelitas en la actualidad es considerada la declaración máxima de sus oraciones, en hebreo se conoce como la Shema, vuelve a aparecer este concepto de oír. Mira lo que dice versículo número 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué cosa? Jehová uno es. Mira cómo es que Moisés está desde el versículo número 1 del capítulo 5. Oye Israel, no te olvides de los decretos y los estatutos que Dios le entregó a tus padres en el monte de Horeb. Luego en el capítulo número 6, versículo número 3, una vez que ya dio la segunda versión de los 10 mandamientos, Moisés está diciendo, oye Israel, no te olvides de poner en práctica los decretos y los estatutos que yo ya te he vuelto a repetir. Y luego en el versículo número 4, por si fuera poco, Moisés vuelve otra vez a incitar al pueblo a, oye Israel, no se te olvide una cosa más, que Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué cosa? Jehová uno es. Pero esta parte del oír es la primera parte de la metodología que Moisés está trayendo para el pueblo de Israel. La segunda parte tiene que ver con el repetir. Y mira, versículos 1 del capítulo número 5, versículo número 15 de este primer capítulo que hemos estado utilizando como el contexto inmediato de Deuteronomio capítulo número 6. Inmediatamente después de, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos ¿en qué cosa? Para ponerlos en obra. Hay algo que me gustaría mencionar aquí, que el concepto de repetir
para el israelita de la época de Moisés como de generaciones posteriores y aún para generaciones modernas en el Medio Oriente, no es el repetir por repetir al grado de consolidar de manera memorizada la información que uno está repitiendo. No, el repetir para la persona del Medio Oriente tiene que ver con recordar, guardar y practicar. Miren la diferencia que hay, porque para nosotros es oye y repite, a fin de que logremos memorizar la información que hemos estado leyendo o que hemos adquirido. Bueno, eso no era para la época de Moisés, ni aún para la mentalidad del Medio Oriente en la actualidad. Para la persona de la época de Moisés, el repetir tiene que ver con un recordar, un guardar y un practicar. Y Moisés tiene claro este concepto. Por eso vemos hacia la parte final del versículo número 1 del capítulo número 5, dice, para ponerlos por obra. No es solamente que memorices lo que estás repitiendo, es memoriza, pero ponlo por obra. Versículo número 15 del capítulo número 5, ya hacia la parte final de esta segunda versión de los 10 mandamientos que vemos en Deuteronomio capítulo número 5, dice lo siguiente. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte, brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de ¿qué cosa? El día de reposo. Está, por supuesto, aludiendo de manera directa a lo que nosotros conocemos como el cuarto mandamiento, que tiene que ver con la observancia del sábado, pero la observancia del sábado tiene que ver con esa otra idea de recordar. Y Moisés está utilizando este concepto. Repetir es recordar, es guardar. Versículos número 7, 12 y 17, ahí mismo Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice lo siguiente: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, es decir, lo que ya dijo en el capítulo número 5, para que los pongáis, ¿por qué cosa? Por obra, en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y todos sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean, ¿qué cosa? Prolongados. Versículo número 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos, ¿por qué? Por obra, para que te vaya bien en la tierra. Versículos número 7 dice, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás a ellas estando en tu camino, etcétera. Versículos 12 y 17 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo número 17 dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha, ¿qué cosa? Que te ha mandado. Así que nota cómo es que a lo largo de los capítulos 5 y el capítulo número 6, Moisés está diciéndole a Israel lo siguiente: oye Israel, no te olvides de los estatutos y decretos que Dios le dio a tus padres en el monte Horeb. Oye Israel, no te olvides de la historia de la liberación. Oye Israel, no te olvides de la historia de los pactos que Dios hizo en el monte Horeb y aún con los padres en el pasado, con Abraham, Isaac y Jacob. Oye Israel, no te olvides que el Dios que te acompaña es Dios sobre todos los demás dioses. Es vivo, fuerte, es celoso y es único. Oye Israel, no te olvides que este Dios que te acompaña es un Dios que te ama. Oye Israel, pon en práctica todo lo que hoy te mando, repitiéndolo constantemente, recordándolo, guardándolo y poniéndolo en práctica. ¿Me están siguiendo hasta este momento? ¿Notan cómo es que la metodología de enseñanza que Moisés está enseñando al pueblo de Israel de su época tiene que ver con el oír y el repetir? Oír y repetir. El oír es lee, recuerda,
escucha. Y el repetir tiene que ver con recordar, guardar y poner, ¿qué cosa? En práctica. Vamos más adelante, por favor. Bueno, parece bastante claro entonces que el libro de texto que los israelitas debían estudiar en la época de Moisés, constantemente y de generación en generación, es la Torá. Lo que hoy nosotros llamamos el Pentateuco, los primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Porque si prestamos atención a cada uno de los temas que se abordan dentro de estos primeros 5 libros del Antiguo Testamento, tienen que ver precisamente con la historia de los pactos, la historia de la liberación de Dios de su pueblo de Egipto. Tiene que ver con las ordenanzas y los estatutos y los mandamientos que Dios le ha otorgado a su pueblo. Tiene que ver con el Dios único y soberano que está por encima de cualquier otro Dios en la tierra. Tiene que ver aún con la misericordia y sobre todo con el amor inexplicable de Dios por su pueblo. Si prestamos atención a cada uno de los temas que se dibujan a lo largo del Génesis hasta el Deuteronomio, vamos a darnos cuenta que los temas son cada uno de estos que vemos en Deuteronomio 5 y Deuteronomio capítulo número 6. Así que parece claro que el libro de texto que los israelitas de la época de Moisés y de generaciones posteriores tenían que estar estudiando una y otra vez, es decir, oyendo, prestando atención, poniendo en práctica, repitiendo, etcétera, era el Pentateuco, era la Torá. Pero la pregunta que se desprende entonces a continuación es: ¿cuál era el propósito de este estudio? ¿Cuál era el propósito de este estudio? Porque está claro, escuchen queridos hermanos, que dentro de la Torá o dentro del Pentateuco no vemos una asignatura de química, biología, física, matemáticas, historia. Bueno, aunque de historia sí, pero no vemos una asignatura como el currículo que nos ofrecen hoy en nuestras universidades, en nuestros colegios o en alguna otra institución educativa en la actualidad. Está claro que cada una de estas asignaturas no la vemos dentro del Pentateuco o de la Torá, ¿sí? Así que la educación que se brinda dentro de estos primeros 5 libros debe de tener un propósito, debe tener un objetivo, y que dista mucho al propósito que la educación tiene hoy día en la actualidad. Y la pregunta es, ¿cuál? Mira lo que dice. Capítulo número 5, versículos 29 y 33. Uno de los primeros propósitos de la enseñanza que Dios tiene para su pueblo a través del Pentateuco tiene que ver con el vivir bien y largamente. Capítulo número 5, versículo 29 dice lo siguiente: recuerden que hasta este momento, en el versículo 21, Moisés ya ha vuelto a recitar lo que conocemos como los 10 mandamientos. Así que esos 10 mandamientos son el contexto inmediato del versículo 29. Y hace una exclamación Moisés aquí, dice lo siguiente: ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temiese y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien? ¿Para qué? Para siempre. Pero esta idea es ambigua, pero se va a aclarar en el versículo número 33 del mismo capítulo 5. Mira lo que dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de ¿qué? De poseer. Deuteronomio capítulo 6, versículo número 2, vuelve a aparecer esta misma idea de vivir bien y largamente. Dice, versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean, ¿qué cosa? Sean prolongados. Versículo número 17, dice lo siguiente:
Guardad cuidadosamente, ya lo leímos, pero vale la pena volver a leerlo. Dice, los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y tus estatutos que te he mandado. Versículo 24. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Número 2, siguiente propósito, tiene que ver con vivir en justicia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 25, que es el versículo que hemos leído. El otro era el versículo 24, yo leí el versículo 25. Pero ahí nos habla entonces de que otro de los propósitos de la enseñanza, de la educación, tiene que ver con la justicia, vivir en justicia, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y un tercer y último propósito que tiene la educación, o que tuvo la educación en la época de Moisés y en generaciones posteriores de israelitas, tiene que ver con el asunto de la prosperidad. Hoy día nos encontramos con jóvenes que están eligiendo carreras universitarias solo por el hecho de que a futuro va a brindarles una buena economía. Incluso hay padres que están alentando a sus hijos a estudiar las carreras universitarias que más dividendos económicos les brinden a futuro. En el colegio donde me toca estar dando clases como capellán para los muchachos de preparatoria, me he encontrado con algunos de mis alumnos ya casi por graduar en el próximo mes, y listos para ingresar a las diferentes universidades de la zona, que les he preguntado, ¿qué vas a estudiar? Y algunos me dicen, no sé, creo que voy a estudiar lo que mi mamá y mi papá quiere. Y yo les pregunto, pero ¿cómo es que vas a estudiar lo que tu mamá y tu papá quiere? Y miren que estoy hablando de jóvenes entre 16 y 17 años de edad, no son unos niños. Tampoco son adultos, porque todavía están en el proceso del crecimiento, del proceso de pasar de la adolescencia a la primera etapa de la juventud adulta, etcétera. Pero son jóvenes que ya tienen cierto criterio y todavía están a expensas de papá y de mamá en cuanto a qué carrera universitaria van a elegir. Y muchos de ellos responden lo siguiente: es que creo que mi papá y mi mamá quieren que estudie esta carrera universitaria porque es la carrera universitaria en la que más se gana dinero. Hace poco, mientras que conversaba con un joven de una de nuestras iglesias aquí cercano, me decía que en una de las reuniones de federación de pronto los juntaron en grupos y les preguntaron, bueno, pregúntense entre ustedes cómo visualizan su futuro como jóvenes. Y él, que es una etapa que pertenece a una edad como la mía, entre 36, 37, 38 años, yo todavía no llego ahí a los 38, pero ando 2 años menos. Pero él, ya un poco más grande que yo, me dice, me sorprendí que la mayoría de la respuesta de los chicos con los que yo estaba en ese grupo era la siguiente: yo quiero estudiar una carrera en la que pueda vivir bien económicamente, en lo futuro no me falte nada, tenga coche, pueda salir a viajar, etcétera. Y ojo, no estamos en contra de eso, porque incluso uno de los propósitos de la enseñanza que Dios tenía para el Israel de la época de Moisés y para generaciones posteriores y aún incluso para épocas actuales es que vivamos bien, que vivamos en prosperidad, ¿sí? Tanto en lo económico, ¿sí? Pero cuando el propósito principal del por qué nuestros jóvenes están eligiendo, y aún los papás alentando a sus hijos, cuando el propósito principal es estudia para que tú puedas ser alguien socialmente hablando y puedas
tener riqueza económica, cuando el propósito máximo es entonces tenemos que preguntarnos si realmente converge con el propósito que Dios tiene con la educación desde la perspectiva bíblica. Alguien aquí podría levantar la mano y decirme, bueno, pastor, pero creo que usted está haciendo algo anticuado. Porque está claro que en la época de Moisés no existían universidades ni colegios como en la actualidad. Y estoy de acuerdo. No había universidades ni colegios como hoy día en la época de Moisés. Pero lo que sí hay es una educación. Y la educación de la que se habla en la Biblia tiene que ver con todos estos temas que nosotros hemos hablado y hemos visto en Deuteronomio capítulo 5 y capítulo número 6. Y que tienen propósitos específicos. Vivir bien y largamente. Vivir en justicia como sociedad, como individuos, como personas, etc. Poder tener prosperidad. Esos son los propósitos de la enseñanza que Dios tiene para el pueblo de Israel. Y Moisés lo está recalcando en el capítulo 5 y capítulo número 6. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, la metodología la hemos visto, pero el canal de enseñanza, ¿cuál es? Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 particularmente, arranca diciendo lo siguiente: y la repetirás a tus hijos. ¿Sabes que esta expresión nos brinda el canal de enseñanza? Mira que esta expresión no solamente está incluyendo a los padres de familia de la época de Moisés, está incluyendo a todas las otras demás generaciones que habrá de venir de padres de familia. Y si le damos a la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver que a quien le competía la enseñanza, o dicho de otro modo, quienes eran los maestros y educadores de la educación y de la enseñanza en el Israel de la época de Moisés y de generaciones posteriores, esos tenían que ver con los padres de familia. La clave está dentro del mismo pasaje que hemos leído, Deuteronomio capítulo número 6, versículo 7. La repetirás a tus hijos. ¿A quién está aludiendo Moisés a través de esta expresión? A los padres de familia. A los padres de familia, que es tanto papá como mamá. Y si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a quedarnos aquí. Porque quiero decir lo siguiente. En el colegio nos hemos encontrado con la experiencia de ciertos reclamos por parte de padres de familia que atribuyen la pobreza de la enseñanza o la educación de sus hijos a los maestros de nuestra institución. Y muchos de los reclamos de esos padres llaman aún mucho más la atención, porque muchos de esos papás son cristianos, son de la iglesia, son de nuestra denominación, son de nuestra iglesia. Cuando yo escucho estos reclamos, número uno, en primera instancia yo, junto con el resto de mis colegas maestros ahora dentro de este ambiente, es preguntarnos si realmente a nosotros nos está haciendo falta hacer algo más como maestros. Pero la conclusión a la que llegamos luego de esa serie de consejos técnicos que tenemos es que los padres de familia están asumiendo que la educación de sus hijos le atañe única y exclusivamente a los maestros en colegios, en secundarias, en preparatorias y en universidades. Y saben, este es un tremendo error, porque damos por sentado nosotros como cristianos adventistas que la primera educación comienza en el hogar. Saben, yo no vengo aquí a hablarles de otra cosa que ustedes no sepan, pero sí quiero que veamos desde la perspectiva de la Biblia y específicamente de Deuteronomio capítulo 6,
Deuteronomio capítulo número 5, desde el pensamiento de Moisés, que la educación le atañe en primera instancia a los padres de familia. Los problemas que vemos de nuestros alumnos en el colegio y que vemos allá afuera en los colegios seculares es porque nos habla que dentro del hogar donde ellos viven no hay una educación primaria. Hermanos, la educación primaria no se da a nivel preescolar, no se da en primero de primaria, no se da luego en la secundaria. La educación primaria de tus hijos, quiero que quede bien claro esto, se da en tu hogar, se da en tu casa, se da en la atmósfera de nuestro hogar. ¿Y qué enseñanza se da a nuestros hijos, a nuestras hijas? Si no es matemática, si no es inglés, si no es química, si no es física. ¿Qué enseñanza se le da a nuestros hijos durante los primeros años? ¿Sabes cuál era la enseñanza que Moisés está apelando a los niños y a los jóvenes? Cada uno de los temas que hemos visto en Deuteronomio capítulo 5 y Deuteronomio capítulo número 6. Mira, te comparto la siguiente experiencia que me compartió mi esposa, y aquí está. Así que si estoy mintiendo, pues aquí me puedes mentir ella, ¿no? Durante 2 años estuvimos en Los Ángeles, California, su servidor para estar estudiando, y mientras estudiaba, tanto mi esposa como yo, pues teníamos que trabajar para mantenernos en la comida, la renta, etcétera, ¿no? Otras cosas. Y mi esposa pudo trabajar en un colegio judío. Y de pronto un día llegó a la casa sorprendida, ¿no? Porque ella sabe que a mí me gusta la lectura, pero lo que ella vio le llamó mucho más la atención, ¿no? Y me lo compartió por ese contexto que ella sabe de mí, ¿no? Y llegó un día sorprendida y me dice, oye, quedé sorprendida la manera en la que los niños judíos están siendo educados. ¿Cómo? Me dice, mira, cuando yo entro a las aulas de clase, las niñas y los niños están fijos, leyendo su Torá o leyendo cualquier otro libro, que tal vez ni siquiera sea la Torá, fijos en la lectura. Tú puedes entrar, mover, hacer ruido, y ellos están fijos en la lectura. Salgo y ellos están fijos en la lectura. Y estaba hablando de niños entre 6, 7, 8, 9 años de edad. Pero la segunda experiencia que me contó fue que un día de pronto se encontró a un niño con el que comenzó a hacer cierta relación, porque este niño de algún modo se enteró que ella hablaba español, y el niño dijo, yo quiero aprender español. Una edad de 8 años. Y allí con su español mocho empezó él a intentar hablar, para él desarrollar su español pobre. No, háblame en español, dice mi esposa que él le decía. Y él intentó comunicarse para desarrollar este otro idioma en él. Y comenzaron a hacer cierta amistad distante, obviamente. Pero un día dice ella que, y ahí trae la fotografía en su teléfono celular, un día dice que a este niño lo encontró a la distancia, solo, en una banca, leyendo un libro de este grosor, en el que le llamó la atención. Se acercó a ella y vio que el libro era sin imágenes. Esos libros aburridos, donde hay puras letras, puras palabras, sin imágenes, de alrededor tal vez de 1000 páginas.
aburrido, y el niño leyendo, y ella le tomó la fotografía y me la enseñó, y cuando yo lo vi me quedé asombrado, y dije, wow, o sea, esos son los libros que yo estoy leyendo ahorita a nivel maestría, ¿no? Libros así de este grosor, y un niño leyendo de esto, me impactó tanto que dije, wow, o sea, es que estos niñitos judíos, desde pequeñitos, les están enseñando la historia de su pueblo, les están enseñando el Dios único y verdadero, les están enseñando la historia de la liberación de Dios en el pasado para su pueblo, les están enseñando el amor y la misericordia de Dios. Sí, que tienen muchas cosas malas como judíos, estoy de acuerdo, que son muy ortodoxos y muy cuadrados y muy encerrados en su mundo, estoy de acuerdo, pero tienen una cosa destacable, y eso tiene que ver con la capacidad que estos niños tienen desde muy pequeños de estar aprendiendo cosas que para nosotros los adultos es hasta cierta edad. Y yo quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Has preguntado por qué a los judíos los han intentado destruir a lo largo de toda su historia y no han podido destruirlos? ¿Te has puesto a preguntar por qué a los judíos los han intentado destruir una y otra vez y no han podido acabar con ellos? ¿Te has puesto a preguntar por qué? ¿Sabes por qué? Porque la educación que ellos reciben desde niños les brinda identidad. Ellos tienen bien claro quiénes son, ellos entienden que son judíos, ellos entienden que son el pueblo de Dios, y aunque a nosotros, algunos de nosotros, no les guste que digan que son el pueblo de Dios, déjame decirte que siguen siendo el pueblo de Dios. Pastor, pero es que nosotros como iglesia somos el pueblo de Dios. Sí, también somos iglesia, somos el pueblo de Dios, sí, pero ellos son el pueblo de Dios, son el pueblo del pacto. Dios no se va a olvidar de ellos, porque se lo prometió a Abraham, y nos guste o no, son el pueblo de Dios. Pero pastor, traicionaron a Jesús. No generalices, fueron unos cuantos que traicionaron a Jesús, que llevaron a la muerte a Jesús. De ahí en adelante la iglesia cristiana y primitiva era en su mayoría judíos, y Dios la guió, y en el transcurso de su historia se fueron agregando otras personas que no eran judíos hasta la actualidad. Pero el pueblo judío tiene identidad, tiene una raíz. ¿Y sabes dónde tiene esa raíz? En la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros decimos, es que nuestros muchachos están yendo de la iglesia, es que no sabemos qué hacer, porque nuestros jóvenes ya no quieren venir a la iglesia, muchos de ellos entran a la universidad y ya no regresan. ¿Por qué? Bueno, es que no tienen identidad, no tienen raíz en la palabra de Dios. Y ya no hablo de las 28 creencias, porque luego algunos creemos que hay que enraizarnos solamente en las 28 creencias. No, porque va más allá de eso. Que las 28 creencias están adentro de este libro que llamamos la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos a Dios y las creencias que hay dentro de este maravilloso libro de manera holística, fundamos aún más nuestras raíces como cristianos y luego como adventistas del séptimo día. Así que, queridos hermanos, si en nuestras iglesias vemos a cada vez menos jóvenes, y va a seguir siendo así porque esa es la tendencia, es porque no estamos enraizando a nuestros jóvenes y a nuestras señoritas en la palabra de Dios. No estamos educándolos en la palabra de Dios. Estamos esperando que el maestro, la maestra, allá en la primaria, en la secundaria, en la universidad, le enseñe. No, queridos hermanos, la primera enseñanza, la primera educación la reciben nuestros hijos en el hogar. Somos nosotros, los padres de familia, los primeros profesores. Y las primeras asignaturas, las primeras materias que tendríamos que estar enseñándoles a ellos, tendría que ver con la historia, en cómo Dios ha guiado a su pueblo en el pasado y cómo lo va a hacer en el futuro. Y mira, vamos a continuar con estas dos últimas diapositivas. Perdón, ya me alargué. Es que este era realmente un seminario, lo estoy acortando mucho. Mira, un experto en Nuevo Testamento llamado Ken Ginger, es un erudito en Nuevo Testamento, pero hizo un estudio sobre la educación
de los israelitas, por lo menos en la época de Jesús. Dice lo siguiente: los padres eran los principales educadores de los hijos. ¿De acuerdo con qué? O sea, fíjate bien lo que está diciendo este autor. Para este autor, que no es adventista, es un cristiano evangélico de otra denominación religiosa, pero es un estudioso comprometido con la palabra de Dios, porque déjenme decirles que los eruditos bíblicos dejan por un lado la denominación, ¿no? Aquí vamos a ver qué dice la Biblia y punto. Es algo que a veces no se nos enseña en nuestras iglesias y pensamos que ya todo el mundo está mal. No, hay gente experta que deja a un lado su tradición porque crea prejuicio y se somete a la Biblia y la razona y dice, wow, o sea, esto es así. Y mira lo que dice él, dice, los padres eran los principales educadores de los hijos, de acuerdo con la Torá, y da él unos ejemplos: Éxodo 13:8, versículo 14, Deuteronomio 6:20-21, que ya lo utilizamos, y lo compara él con Proverbios 4:1, versículos 10 y 11, ¿sí? Pero va a decir lo siguiente él: las madres y la familia extendida también estaban involucradas. Es decir, para él, después de un estudio cuidadoso, llegó a la conclusión de que los padres, hombres, eran los primeros educadores de los hijos y que la educación estaba basada en la Torá. Así que desde los 5, 6, 7 años, la primera educación que estaban recibiendo los niños por parte de los papás, hombres, era la Torá. Pero luego también él llega a la conclusión de que las madres y la familia extendida, abuelos, tíos, porque las familias en el pasado no eran como nuestras familias hoy, que nos casamos y nos vamos, etcétera, conforme al principio de Génesis capítulo 2, versículo 24, etcétera. En la antigüedad las familias, si bien es cierto que se independizaban, pero seguían estando muy unidas. Así que tenía mucha relevancia la educación que venía de los abuelos, de los tíos, etc. Y vamos a la siguiente y última diapositiva, porque este mismo autor dice lo siguiente: la educación de las hijas estaba en gran parte en manos de ¿quiénes? ¿De quiénes? De las madres. Pero, como con los hijos, ambos padres podían, ¿qué cosa? Podían participar. Fíjate bien lo que este autor está diciendo. Este autor está diciendo que los primeros educadores de los hijos son ¿quiénes? Los padres. Y que el aula de clase es el hogar. Mientras que este autor está diciendo esto, Moisés ya lo había enseñado muchos siglos atrás. Moisés está diciendo, hey, por favor, recuérdenles a sus hijos, ustedes son los primeros maestros, no se olviden que en el hogar es la primera aula de clase. Recuérdenles todas las historias en las que Dios ha intervenido con nosotros como pueblo. Recuérdenles que nuestro Dios, el que nos acompaña, es un Dios vivo y verdadero. Recuérdenles el amor que Dios tiene para con nosotros. Y en base a que nosotros recordemos todo esto, pongámoslo en práctica y echemos a andar nuestra identidad. Si hay algo en la actualidad, queridos hermanos, que no estamos teniendo es una identidad cristiana. No estamos teniendo una identidad cristiana. Al primer aspaviento en nuestra vida espiritual, nos alejamos de Dios. Al primer movimiento en falso, nos caemos. Está bien que te caigas, no pasa nada. Es parte del proceso de la santificación, levantarse y caerse, continuar. Pero en muchos casos nos caemos y nos quedamos ahí. Nos sentimos tan indignos y decimos, yo no soy merecedor. Es que Dios no me vio a mí como está viendo al hermano. O sea, Dios tiene a otras personas especiales, no a mí. Y todo esto tiene que ver con el hecho de que no tenemos en claro quiénes somos y la manera en la que Dios trabaja en nuestra vida. Si nosotros, queridos hermanos, y concluyo con esto, perdón. Si nosotros dedicáramos más tiempo a la educación de nuestros hijos en el hogar y aún a nuestra propia educación
en base a la palabra de Dios, los problemas que vivimos hoy día, ningún problema nos haría. Sí, nos harían ruido porque somos seres humanos, tenemos que saber y nos damos cuenta que existen y que pasan y nos crean un problema, sí, pero sabríamos cómo enfrentarlos, sabríamos cómo abordarlo, tendríamos en claro que los problemas que vivimos no hacen otra cosa más que movernos, pero no tumbarnos. Así que, queridos hermanos, en esta mañana mi deseo es que nosotros comencemos a educarnos en la palabra de Dios, que comencemos a echar raíces sólidas en este maravilloso libro que llamamos la palabra de Dios. Fue el propósito de Moisés para los israelitas de su época y para generaciones posteriores. Y estoy seguro que también es el propósito que Dios tuvo en el pasado, pero también tiene en el presente para todos aquellos que le hemos aceptado como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Que nuestro Dios nos guíe, nos bendiga y que nos inste al estudio de su palabra en un tiempo tan complejo en el que vivimos como es hoy día. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar entonces para concluir. Oremos. Nos ponemos en pie. Padre Santo, gracias. Muchas gracias porque nos has enseñado a través del Deuteronomio la manera en la que tu siervo Moisés en todo momento instó a esos israelitas del pasado a una enseñanza basada en tu palabra. Una enseñanza que le atañía a los padres de familia. Ellos eran los primeros maestros de esas generaciones posteriores de israelitas. Y el aula de clase, por supuesto, el hogar. Señor, hoy día, aunque nuestro propósito de estudio tiene que ver muchas veces con un futuro prominente en lo económico, rogamos que nos ayudes a redirigir nuestra intención y nuestro propósito de aprendizaje, de estudio. Es cierto que la prosperidad económica es parte de lo que tú quieres para nosotros, pero ayúdanos a ubicarlo donde debe de ser. Ayúdenos, oh Señor, a ser más responsables con tu palabra y entender que en nuestros hogares tenemos el mejor libro de texto, que es tu palabra. Que más allá de cualquier otra asignatura en la universidad, en el colegio, etcétera, tu palabra es el primer libro de texto que deberíamos estar enseñándole a nuestros hijos. Ruego por cada uno de los hermanos aquí presentes y por aquellos que nos están siguiendo a través de esta transmisión, que podamos nosotros volcarnos al estudio de tu palabra y que a la par podamos crecer y echar raíces en ella, para que en los momentos más difíciles de nuestro cristianismo, nuestra identidad cristiana nos ayuda a entender con claridad quiénes somos y por qué debemos de continuar aún en medio del sufrimiento. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.